Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad a pues, increíble congreso. Estamos muy contentos con las ponencias que hemos tenido hasta ahora. Creo que han sido muy enriquecedoras y vamos a proseguir en esta misma dinámica con la ponencia intitulada Hacia una filosofía fenomenológica de la religión, Scheler y lo eterno en el hombre. Nos acompaña la doctora Sonia Rodríguez. Antes de empezar, doctora, quisiera hacer una breve presentación de su semblanza. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. La doctora Sonia tiene una investigación centrada en la filosofía de la religión en conexión con la antropología filosófica y filosofía moral y política. Es licenciada en filosofía, especialista universitaria en formación docente del profesorado para la educación secundaria y superior. Tiene un máster universitario en comunicación y educación en la red. Es doctora en filosofía con un resultado sobresaliente como cum laude, mención doctor europeo, y ha recibido el premio extraordinario de doctorado con la tesis Ética, Política y Religión en Charles Taylor, buscando significados, reencantado el mundo, bajo la dirección de Javier Murguesa y Javier San Martín. Además, tiene también un máster universitario en ciencias de las religiones. Actualmente es profesora, contratada doctora en la UNED. Bienvenida. Pues es un gusto tenerla acá. Le damos la palabra, tiene aproximadamente 35, 40 minutos para hacer su exposición y luego abrimos un espacio de preguntas. Muchas gracias, Livia. Bueno, muy buenos días en México, buenas tardes aquí los que estamos en España. Quisiera comenzar agradeciendo a Rubén Sánchez Muñoz el que me haya invitado a participar en este congreso. A Rubén me une una muy sincera amistad, así que de entrada cualquier proyecto que me ofrezca estoy más que dispuesta a ayudarle, pero esto también es muy sencillo porque todos los proyectos que me ofrece son muy interesantes, así que es relativamente sencillo seguirle. Además de agradecerle la invitación, también quería felicitarle por la organización de un Congreso Internacional de Filosofía de la Religión. Una felicitación que además extiendo también a la Facultad de Filosofía de la UPAEP. Es relativamente sencillo encontrarse congresos de filosofía en los que se acceda o que haya una pequeña sección o una sesión para la filosofía de la religión. También desde las ciencias de las religiones en sus congresos suelen conceder un pequeño espacio a la filosofía de la religión, pero no es tan fácil encontrar un congreso destinado y dedicado a la filosofía de la religión. Por eso quiero hacer esta felicitación, celebrar este congreso y desear que sea solo el comienzo de muchas otras actividades que podamos realizar. Bueno, voy a comenzar mi exposición y voy a compartir pantalla para hacer una pequeña presentación. Y bueno, comienzo mi exposición con cierto temor y temblor. Esto del temor y temblor lo tenía ya escrito de antemano, pero después de las conferencias de Mariano Crespo y de Marisol Ramírez ayer, pues todavía se ha incrementado un poquillo más. Y lo primero que quisiera sería explicar, justificar un poco de dónde sale ese título de Hacia una filosofía fenomenológica de la religión, de dónde sale esa idea de una filosofía fenomenológica de la religión y de antemano justificar y explicar que se trata de un proyecto muy personal. No es una investigación, sino que es un proyecto que yo creo que me ocupará media vida, es decir, la media vida que me queda por vivir, y que se llenará de muchas investigaciones, o eso espero, ¿vale? Entonces, quisiera justificar de dónde sale esto. Fijaros, como comentaba Livia, que me ha hecho ahí una reseña y una semblanza de todo lo que he hecho, no hay más. Yo, toda mi formación inicial es filosófica, soy licenciada en filosofía, hice una tesis doctoral en filosofía, soy doctora en filosofía con una tesis sobre Charles Taylor, que es ética, política y religión, pero sobre la base de una antropología filosófica que además es de fuerte raigambre fenomenológica. Y con el tiempo pues accedí a una plaza de profesora para hacerme cargo de las asignaturas de filosofía de la religión en la UNED. Ya siendo profesora en la UNED de filosofía de la religión,
decidí hacer un máster en Ciencias de las Religiones en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid, por ampliar horizontes, ¿no? Y entonces fue aquí donde me encontré con una sorpresa desagradable que no esperaba. Yo siempre me había preguntado, o más bien que me hubiese preguntado, a mí no me convencían las razones por las que se situaba la fenomenología de la religión dentro del campo de las ciencias de las religiones. Siempre me había parecido que la fenomenología de la religión en realidad debería de estar integrada dentro de la filosofía de la religión. Pero bueno, había asumido que se lo habían apropiado las ciencias de las religiones y que hacían ellos uso de ello. Al iniciar el máster lo que me encontré fue una tremenda hostilidad y desprecio hacia la fenomenología de la religión, algo que no me podía esperar y que me causó una gran sorpresa. Como consecuencia, inició un intento de recuperación, un intento de ver qué pasa con la fenomenología de la religión, que parece que está como en tierra de nadie, que desde la filosofía se le echa a las ciencias de las religiones y las ciencias de las religiones casi no la quieren y la desprecian. Y entonces surge esta idea y surge este proyecto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa entonces con la fenomenología de la religión? Fijaros, la fenomenología de la religión es una supuesta ciencia de las religiones que aparece en el siglo XIX junto a otras muchas y tiene un primer momento, que es una época dorada, ¿no?, de esplendor. Sin embargo, muy pronto empieza a recibir numerosas críticas formales, metodológicas y epistemológicas. Las críticas formales vienen vinculadas a la pretensión de convertirse en una ciencia integradora, en un saber totalizante en torno al hecho religioso, algo que a las ciencias de la religión pues, no les agrada demasiado y en especial no le agrada a la primera ciencia de la religión, que es la historia de las religiones. Después tiene toda una serie de críticas metodológicas porque le achacan en el que no sigue un método claro y que no tiene un método científico, una metodología científica al uso como el resto de las ciencias de las religiones, ¿no?, como la historia, la antropología, la sociología, la psicología, son todas ciencias humanas que tienen claramente establecido una metodología científica y que la aplican a su objeto de estudio, que es la religión. Y luego, por otro lado, hay toda una serie de críticas que se le hacen a la fenomenología de la religión, que son críticas epistemológicas que tienen que ver con la tensión estructura-historia, tienen que ver con una supuesta necesidad de empatía con el objeto de estudio y por lo cual se llega a decir que la fenomenología de la religión solo se puede realizar desde círculos religiosos y como consecuencia de todas estas críticas empieza a surgir la idea de que la fenomenología de la religión es la nueva esclava de la teología y que sirve siempre a fines apologéticos. Entonces, a raíz de estas críticas, pues a esto habría que añadir las que se le hacen desde la filosofía. Estas son las críticas que se le hacen desde las ciencias de las religiones. Desde la filosofía se le hace el reproche de que no es una fenomenología, que es una fenomenología extrafilosófica, porque no sigue rigurosamente el método fenomenológico y que además en ese no seguir el método fenomenológico, si lo intenta seguir, se encontraría con esto que nos comentaba ayer también Mariano Crespo, con esa paradoja fenomenológica, ¿no?, del presentificarse lo aparentemente impresentificable, ¿no? Bueno, el caso es que a raíz de todas estas críticas, la fenomenología de la religión comienza una especie de redefinición. Muchos de los autores que en un primer momento habían apostado por hablar de fenomenología de la religión renuncian a hablar de fenomenología o lo hacen en un sentido laxo y surgen dos corrientes fundamentales. Por un lado, una historia comparada, entender la fenomenología como una historia comparada de las religiones y por otro lado algo así como una fenomenología en sentido laxo, que sería una fenomenología hermenéutica. Los que hablan de historia comparada de las religiones lo que hacen es recuperar la noción que Jean-Pierre de la Saussaye había expuesto en 1887 de forma previa a la fenomenología de Husserl, en la que en su manual de historia de las religiones, ¿no?, en lo que hablaba era de la fenomenología como una ciencia descriptiva y tenía un claro precedente en la mitología comparada de Max Müller. A estos autores recuperan esta noción de la fenomenología como historia comparada y lo que hacen es hablar de la fenomenología como una descripción sistemática del hecho religioso para su posterior clasificación. Y lo que buscan, en último término, sería descubrir cuáles son las constantes del hecho religioso.
Por su parte, los que hacen y los que proponen un tipo de fenomenología hermenéutica lo que hacen es recuperar el sentido originario que le había dado Van der Leef en su obra paradigmática, en las dos obras, en la introducción a la fenomenología de la religión de 1925 y en la fenomenología de la religión de 1933. Van der Leef sí que utilizaba ya presupuestos fenomenológicos propios de la fenomenología husserliana y además utilizaba una terminología propiamente fenomenológica. Estos autores lo que quieren es acceder, recuperan ese impulso inicial de Van der Leef y lo que intentan es llegar a la comprensión del significado, ¿no? Acceder a toda esa esfera de significados humanos que se ponen en juego dentro del acto y de la experiencia religiosa. Por lo tanto, lo que hacen es un análisis de la experiencia religiosa para desentrañar esos significados que se manifiestan en la emoción y en el sentimiento característico de la experiencia religiosa. Para mí, desde la filosofía, estos dos movimientos, más que ser dos movimientos convergentes, son dos fases convergentes de una fenomenología de la religión. Porque fijaros qué curioso que todos aquellos que hacen una historia comparada de las religiones terminan aceptando que hay un primer punto de partida en todo hecho religioso, que es ese presentarse algo, ese manifestarse algo, algo que es sentido como totalmente otro, como ajeno, como extraño. Dependiendo de los autores nos encontramos diferentes conceptualizaciones, como infinito, totalmente otro, poder originario, lo sagrado, realidad distinta, realidad oculta, misterio. En realidad toda esta descripción que se realiza desde la historia comparada e intentando descubrir esas constantes, lo que ponen de manifiesto es una suerte de reducción eidética. Lo que se pretende es descubrir el elemento objetivo de la experiencia religiosa, es decir, el noema. Este noema yo lo reduzco a la noción de trascendencia, pero dejándola de momento vacía, sin llenarle de contenido ni siquiera intentar definir que sea aquello que consideramos trascendencia. Porque uno de los grandes méritos de estos autores es que cuando llegan al descubrimiento de esta otra realidad, inician el proceso de suspensión del juicio, de la epogé, y no llegan a afirmar en ningún momento la realidad o la existencia real de esta realidad que parece presentarse y manifestarse. Por su parte, desde la fenomenología hermenéutica, ¿qué ocurre? Pues que todos los autores que hacen el análisis de la experiencia de la religiosa intentan descubrir el sentimiento que se pone en juego, el significado, el valor que se pone en juego. Y así, dependiendo de los autores, también tenemos diferentes conceptualizaciones. Tenemos el absoluto, el sentimiento de absoluta dependencia desde Schleiermacher, tenemos el sentimiento de criatura, el extrañamiento que le lleva a la fe, a Van der Leef, el sentimiento oceánico en Freud. Otros autores hacen especial hincapié en que este tipo de experiencia supone una ruptura a nivel existencial, un cambio profundo en el sujeto que le transforma y que ya es de otra forma y que no le puede dejar impasible. Y entonces hablan de experiencias cumbre, de experiencias límite o de experiencias de sentido. En realidad, todos estos autores apuntan a una misma noción, que es la actitud, la respuesta que el sujeto da ante el presentarse esa realidad. Es en realidad una suerte de reducción fenomenológica que lo que intenta es acceder a la comprensión de la noesis, de la dirección de la intencionalidad de la conciencia, y que yo resumo en el concepto de religación y matizo. Quizás sería mejor poner sumisión, pero por evitar las connotaciones peyorativas que pueda tener esta noción de sumisión, pues me gusta más la noción de religación y advierto que no estoy haciéndolo desde la filosofía de Zubiri, que muchas veces me han hablado y me han querido hacer esa conexión y realmente no asumo la filosofía zubiriana de fondo, ¿no? En realidad, esta conexión entre trascendencia y religación es lo que nos da la estructura del hecho religioso. ¿Qué pasa? Que la fenomenología de la religión no debería de quedarse aquí, sino que debería de acceder a una tercera reducción, a la reducción trascendental, que lo que pretende es precisamente dilucidar el trascendental humano, es decir, la condición de posibilidad de que estas experiencias sean posibles. Falta responder esta pregunta. ¿Cómo es posible que el ser humano vivencie una realidad trascendente cuya existencia no puede afirmar y, sin embargo, al mismo tiempo voluntariamente establezca ese vínculo tan estrecho e íntimo? Bueno, pues mi tesis, mi idea es que esta
respuesta, la respuesta a esta pregunta, esta reducción trascendental, solo lo puede llevar a cabo una filosofía fenomenológica de la religión. Es decir, una fenomenología de la religión en un sentido estricto. Si lo queréis, una fenomenología a la husserliana, y entre comillas ese a la husserliana, y ahora lo explico, de la religión. Y para mí consistiría además esta filosofía fenomenológica de la religión en la primera tarea que debería de abordar cualquier filosofía de la religión. Porque solo a través de la dilucidación del trascendental humano, solo a través de la condición de posibilidad de estas experiencias, puede después entrarse a responder todas las preguntas que son propias de la filosofía de la religión. La conviccionalidad, la razón que sustenta la convicción religiosa, las conexiones entre ética política y religión, la búsqueda de significados, la fundamentación y los impulsos al fundamentalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y añado, esta filosofía fenomenológica de la religión necesariamente debe ser una antropología filosófica. Y pongo entre paréntesis de la religión, porque en realidad estaríamos centrándonos exactamente en esa antropología filosófica, en ese trascendental que permite precisamente el modo de ser religioso como un modo de ser, ¿no? O el ser religioso como un modo de ser genuinamente humano. Esto conecta además muy bien con lo que ayer comentaban Stefano Santasiglia y Marcilio Biusot sobre la necesidad de hacer una ontología de la persona y que efectivamente estaría fundamentado todo en una antropología filosófica. Bien, ¿por qué esa filosofía fenomenológica de la religión? Y decía una filosofía fenomenológica de la religión a la husserliana si se quiere, ¿no? Porque hay dos importantes fenomenólogos de la religión, dos que al menos son los que yo he encontrado, vamos, que son Martín Velasco y Juan de Sahagún Lucas, que hablan de que además de esta historia comparada y de esta fenomenología hermenéutica, cabría la posibilidad de hacer una fenomenología en sentido estricto, una fenomenología a la husserliana, la expresión es de ellos, una fenomenología a la husserliana de la religión. Sin embargo, ellos dicen que esta vía no ha sido explorada, que tan solo hay dos discípulos de Husserl, que son Max Scheler y Edith Stein, los que intentaron aplicar el método fenomenológico a la religión. Entonces, realmente el primer punto de partida, la primera investigación que yo debo hacer para esta filosofía y para fundamentar esta filosofía fenomenológica de la religión, necesariamente debe de ser Max Scheler. Advierto que realmente yo no soy especialista en Max Scheler, ni siquiera llego a esta idea a través de él, sino que por el contrario llego a esta idea a través de autores como Charles Taylor y también Paul Ricoeur, ¿no? Entonces estamos hablando de una fenomenología no entendida en un sentido estricto, no una fenomenología husserliana, y en este punto yo comparto totalmente ese escepticismo que mostraba ayer Mariano Crespo sobre las posibilidades de realmente realizar una filosofía a la husserliana de la religión. Con este esquema de trasfondo, con esta motivación, con este proyecto, que insisto, es un proyecto muy personal, vamos a ver qué dice Scheler. Vamos a hacer, la idea es hacer un análisis de cuál es la fenomenología de Scheler aplicada a la religión para ver si efectivamente sobre él puedo asentar un suelo firme, ¿no? Bueno, y entonces me voy a la obra y aquí, lo siento Rubén, espero no decepcionarte, pero realmente mi capacidad y mis conocimientos no llegan a los de Urbano Ferrer, así que no puedo adentrarme en esas nociones y en esas consideraciones sobre lo eterno. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice Scheler de lo eterno en el hombre. Bueno, sabéis que de lo eterno en el hombre es una publicación que hace Scheler, lo publica por primera vez en 1921 y luego por segunda vez en 1923, pero que son una colección de artículos que son previamente publicados entre 1917 y 1918. Son 5 artículos, pero hay uno que es el artículo central, que se llama Problemas de la religión para la renovación religiosa, y este artículo ocupa la mayor parte de la obra y es exactamente donde lleva a cabo lo que él denomina exactamente una fenomenología esencial de la religión. Utiliza otras expresiones que a mí no me agradan tanto, ¿no? Por las connotaciones. Pues habla de la necesidad de establecer los fundamentos primeros de la construcción sistemática de una teología natural o de la necesidad de hacer una teología de la experiencia esencial de lo divino. En cualquier caso, él dice que esta fenomenología esencial de la religión tiene 3 fines, 3 funciones fundamentales. En primer lugar, el establecimiento de una óntica esencial de lo divino, de una ontología.
En segundo lugar, la elaboración de una teoría de las formas de la revelación en que lo divino se manifiesta y se muestra al hombre. Y en tercer lugar, la teoría del acto religioso por el cual el hombre se prepara para la recepción del contenido de la revelación y mediante el cual lo aprende en la fe. Son los títulos exactos que él formula, ¿no? Pese a que hace esta diferencia entre 3 fines y 3 funciones, él comienza por la segunda de ellas y además lo hace porque insiste mucho en que no es objeto de su ensayo establecer estas teorías de las formas de la revelación. Para él lo quiere estudiar la estructura del acto religioso, que es como él lo denomina, y para ello es necesario hacer primero esa óntica esencial de lo divino y luego pasar a la teoría del acto religioso. Sin embargo, para quitárselo de en medio, de una forma rápida, inicia precisamente por estas teorías de las formas de la revelación, diciendo que hay 2 revelaciones fundamentales. Una es la revelación natural, que coincidiría con todas esas manifestaciones de lo divino en la realidad, esas presentificaciones, si lo queréis, y configuraría una religión natural. Y luego habría otra revelación totalmente diferente, que sería la revelación positiva, que se fundamenta en la palabra, en la comunicación directa de Dios con un individuo, y que fundaría la religión positiva. Además dice que a estos diferentes tipos de revelación natural le corresponden diferentes tipos de hombres religiosos. Y entonces dice que el verdadero homo religiosus es aquel que siente y vivencia la revelación positiva, mientras que todos los demás son homines religiosi derivados, formas derivados de religiosidad. Y aún se anima a decir que esta teoría de las formas de la revelación debería incluir también el análisis del orden sucesivo histórico de las formas de revelación naturales y positivas de lo divino, y que por lo tanto debería de configurarse como una teoría que constituya el fundamento de toda filosofía de la historia de la religión. Y hasta aquí llega, porque no dice más, y de momento, si él no dice más, yo tampoco diré más. Para pasar directamente a los puntos que realmente le interesan, que son, en primer lugar, la óntica esencial de lo divino y después la teoría del acto religioso. ¿Qué ocurre con la óntica esencial de lo divino? Bueno, pues para él, la óntica esencial de lo divino consiste en una especie de intuición fenomenológica de la esencia, que es determinar lo primeramente dado a la conciencia humana en ese acto religioso. Entonces, es justamente lo que yo antes comentaba como una reducción eidética, el intentar dilucidar cuál es el elemento objetivo del acto religioso, de esa experiencia religiosa, y es el descubrimiento del noema, ¿no? ¿Qué dice él de lo divino? Bueno, pues que tiene solo 2, en ese presentarse, en ese manifestarse que nos es dado, en esa donación que nos es dada, tiene 3 determinaciones esenciales. Él habla de 2, pero en el transcurso de la argumentación llega a elaborar 3, y cuando recupera esto sí que ya habla directamente de 3 determinaciones esenciales, ¿no? Pese a que a la segunda en realidad es un corolario de la primera. Dice, en primer lugar, este ser se manifiesta, lo divino se manifiesta como ensa se, es decir, como ente absoluto, como totalidad indivisa. Y además dice Scheler, y insiste mucho en esto y es importante, que es una relación vivida, es un manifestarse en una relación que se vivencia, en una relación simbólica, y que no es una realidad que nosotros alcanzamos a través de la razón, sino que la vivenciamos. Es una realidad vivida, no pensada. Además, en cuanto que se nos manifiesta, este ens tiene un carácter activo, enérgico y potente, que además se nos manifiesta de una forma tan fuerte que reclama de nosotros una respuesta. Y cuando accede, en último término, a la cualidad valorativa, se encuentra con que este ensase es santo, es sagrado, es el valor absoluto. Y además, fijaros, esta es la teoría de Scheler, ¿no?, en la que también conocemos a través de su ética, que es que la vía de acceso a lo santo se produce a través de los valores, que es la conciencia finita la que tiende a esa esfera absoluta, a ese valor supremo, y dice aquí en este punto Scheler que este es el porqué del estrecho vínculo entre ética y religión, que es algo que justo ayer creo que preguntaba Rubén a Marisol. Bueno, además, no debe de sorprendernos que este artículo, insisto, este ensayo, Problemas de la religión, está escrito en 1918 y Scheler constantemente está recurriendo a la descripción y a las descripciones y a las explicaciones que Rudolf Otto hace en Lo Santo, y de ahí que también utilice exactamente la misma terminología.
Bien, estas determinaciones esenciales, dice Scheller, que lo que ponen de manifiesto es una teología negativa, pero una teología negativa bien entendida. No es que solo podamos llegar a las determinaciones de lo que no es, sino que es una teología negativa porque necesariamente debe de avisarnos, debe de advertirnos, debe de prevenirnos de que cualquier conceptualización va a ser una conceptualización ulterior y por lo tanto va a ser ya algo producto de un raciocinio que hacemos a continuación y no tanto basado en la primera experiencia y en la primera vivencia, ¿no? A pesar de ello, dice Scheller, esta teología negativa es el fundamento de cualquier teología positiva y continúa su exploración hacia una teología positiva, advirtiendo que ese paso de determinaciones esenciales a determinaciones atributivas, a lo que sería la dilucidación de los atributos de Dios, tiene solo una validez analógica, puesto que es una relación vivida y es una relación simbólica. La validez que tiene este paso de la esencia al atributo es meramente analógica, es metafórica, es simbólica. No es una validez causal y no es una validez que podamos establecer de forma inexacta. Y a pesar de ello, él continúa y dice que en esas determinaciones atributivas podríamos hallar 3 atributos fundamentales que además en su desarrollo va desglosando y van saliendo muchos más atributos de Dios, que son en primer lugar el espíritu, la noción de que lo divino no es materia, es espíritu, pero además es espíritu absoluto. Como espíritu absoluto es libertad absoluta, es autodeterminación y como autodeterminación y voluntad libre se manifiesta como creación, como como principio creador y causa suprema de todo. Una vez termina de desarrollar su teología positiva, que ocupa un gran espacio y que yo no me voy a adentrar y no me voy a detener en ello ahora mismo, lo que hace a continuación es explicar que si bien todo acto religioso supone la idea de Dios, supone el descubrimiento de este noema, es necesario continuar y avanzar en el análisis de la caracterización inmanente, es decir, de la constitución de la conciencia humana para establecer la legalidad de sentido, el significado que envuelve y recubre al acto religioso. Esta es lo que yo comentaba en la anterior diapositiva, es una suerte de reducción fenomenológica que lo que intenta es acceder a la intencionalidad de la conciencia y a la comprensión de la noesis, ¿no? Lo hace a través de 6 afirmaciones, esto es la estructura de una argumentación trascendental que se van apoyando una sobre la otra para decir que el acto religioso pertenece a la conciencia humana. Pertenece a la conciencia humana, dice Scheller, constitutivamente, igual que otros actos como pueden ser el pensar, el juzgar o el percibir. Además, en segundo lugar, no pertenece a la conciencia humana en cuanto conciencia humana, sino en cuanto conciencia finita, que es capaz de recoger la totalidad y de englobar la totalidad de lo finito. Sin embargo, en tercer lugar, afirma, cuidado, no se debe de confundir esto con ningún tipo de deseo, anhelo o necesidad empírica. No está vinculado a la necesidad, al anhelo, al deseo tal y como se entiende desde términos psicológicos, porque no es posible de satisfacer por ningún objeto ni por ningún ser finito, ni por ningún objeto ni ninguna de la esfera del ser finito, ¿no? Sino que en ese momento precisamente la conciencia trasciende y apunta intencionalmente al infinito. Este apuntar intencionalmente al infinito es lo que Scheller considera que es la tendencia de lo eterno en el hombre y que además viene caracterizada fundamentalmente por la imposibilidad de cumplimiento, de satisfacción por parte de ningún objeto finito. Además, en quinto lugar, dice que obedece a una legalidad autónoma de sentido, es decir, está recubierta de un significado especial y ese significado especial yo lo he recogido aquí como arrepentimiento y renacimiento o nuevo nacimiento, que es justamente el título del primer ensayo de lo eterno en el hombre, pero que en realidad hace relación y que intento simplemente bajo esas nociones englobar todos los actos que él va comentando, que serían puramente religiosos y en los que sume el agradecimiento, la alabanza, la esperanza de salvación, la súplica, la veneración, la obediencia, etc. Por último, para él, esta teoría del acto religioso lo que nos permite es determinar las leyes de lo correcto y lo erróneo y en sentido religioso, y con ello determinar lo que es una verdadera de lo que es una falsa religión. Bueno, en líneas generales esta es la estructura
de la argumentación y del razonamiento que lleva a cabo Scheler. En cada uno de estos apartados podría detenerme y podría desarrollar, porque tienen mucha riqueza y tienen muchas matizaciones, pero realmente lo que me importa, lo que me interesa o lo que yo quiero es comprobar hasta qué punto esto me permitiría, esta estructura me permitiría fundamentar una filosofía fenomenológica de la religión. Entonces voy a intentar señalar cuáles son los logros, de forma muy rápida para terminar, cuáles son los logros, cuáles son los méritos de esta forma de presentar las cosas de Scheler y de esta fenomenología esencial de la religión, donde creo que hay ciertos equívocos y donde directamente hay errores que son fundamentales y que hay que intentar evitar. En primer lugar, destaco esta diferencia entre la intuición fenomenológica y la caracterización inmanente, que llama la atención precisamente sobre los dos elementos fundamentales del acto religioso, de la experiencia religiosa, desde el noema y a la noesis. Otro acierto me parece esta diferencia que la hace muy bien en el texto, al explicar la diferencia entre la teología negativa y la teología positiva y a explicar que lo que nos viene dado, lo que podemos justificar fenomenológicamente es simplemente esa teología negativa y que lo que se construye a posterior ya es una teología positiva. Scheler es criticado justamente por el desarrollo de esta teología positiva. Le acusan de ontologismo, le acusan de fideísmo, le acusan de estar sirviendo a fines apologéticos, y es verdad que está escrita la obra en un momento de segunda, es el momento de la segunda reconciliación de Scheler con la Iglesia. Sin embargo, cuando escribe en 1923, me parece, 23, sí, cuando él escribe el prólogo a la segunda edición, él justifica y responde a esas críticas y explica algo que viene en el texto y que él considera que no se ha entendido bien, que es que una cosa es la reducción de la eirética, es la intuición de la esencia, que es lo que puede justificar y fundamentar fenomenológicamente y que se queda vinculado a esta teología negativa, y otra cosa es lo que ya forma parte de materia de la creencia, que es la teología positiva que desarrolla a continuación. Entonces él dice que la expone y que expone esa creencia personal, pero que no intenta en ningún momento darla por válida, ni por justificada, ni por legitimada, sino que desde la fenomenología nos quedaríamos única y exclusivamente en esas determinaciones esenciales. Y cuando le acusan de elaborar una metafísica, él vuelve a llamar la atención sobre esta validez analógica. Y es un punto muy interesante porque permite diferenciar lo que sería una argumentación que tiene pretensiones de fundamentarse en una causalidad que vienen determinadas por la metafísica, lo que sería una fundamentación metafísica de estas determinaciones atributivas frente a lo que para él sería una validez puramente analógica que nos permitiría en realidad fundamentar este acto religioso y esta teología positiva desde el ámbito de la moral. Además, esta argumentación trascendental que lleva a cabo en la caracterización inmanente, en la reducción fenomenológica, pretende precisamente alcanzar la legalidad autónoma de sentido, está bastante bien articulada, está muy bien enlazada en cuanto que es un discernir sobre y razonar sobre nuestro propio procedimiento, sobre nuestra propia sentimiento, y que efectivamente descubre esa intencionalidad o ese significado que sería propio del acto religioso. ¿Dónde no están las cosas tan claras? Bueno, para empezar aquí, en estas teorías de las formas de la revelación, porque para empezar, si nosotros aceptamos que se puede aceptar que la fenomenología esencial de la religión tenga como tarea también hacer una teoría de las formas de la revelación, esta teoría tendría que ser a posteriori después de haber analizado primeramente la estructura del acto y del fenómeno religioso. Se trataría ya de una fenomenología reconstructiva, que lo que intentaría sería dar cuenta de las diferentes variedades. Cuando él lo pone y lo sitúa al principio, lo que está haciendo de algún modo es condicionar todo lo que viene a continuación. Entonces, como poco, a partir de dos formas de revelación, la revelación natural y la revelación positiva, parece un poco reduccionista. Pero es que si además le añadimos esa identificación de la revelación positiva como homo religiosus, como verdadero homo religiosus, frente a lo otro que serían formas derivadas secundarias de religiosidad, lo que tenemos ya claramente es una orientación que no puede negar. Fijaros que cuando él en ese prólogo a la segunda edición dice, es que me han acusado como si yo estuviese intentando fundamentar la idea de Dios. Y dice, y sin embargo, como si no pudiésemos poner donde yo pongo Dios, como si no pudiésemos poner Alá. Y digo, sí, Alá sí, y Yahvé también. Ahora, nociones como Tao, Kami, Brahma,
son un poco más difíciles de hacer encajar en esta revelación positiva, porque para él lo realmente significativo de esta revelación positiva es que es una comunicación interpersonal, entre personas, y por lo tanto Dios se manifiesta como persona. Cuando además añade que además habría que hacer de esa teoría de las formas de la revelación, habría que elaborar esa filosofía de la historia de la religión, lo hace además con una orientación claramente evolucionista, como si esa revelación positiva fuese realmente una superación de las demás revelaciones naturales y por lo tanto establece una línea apologética que luego impregna el resto de las partes de la argumentación y que es difícil de subsanar. Y este error le lleva a llegar a decir, en el último término, al final de todo, que él permite, que la teoría del acto religioso permite determinar las leyes de lo correcto y de lo erróneo, y con eso, en sentido religioso, y con eso determinar la verdadera o la falsa religión. A mi juicio, esto es una pretensión totalmente ilegítima. La fenomenología de la religión debería de quedarse en la descripción y debería ayudar a la definición sustantiva de la religión. En ese sentido, nos permitirá efectivamente determinar las leyes de lo que es realmente un hecho religioso frente a otros hechos que puedan ser experiencias o otras manifestaciones que puedan ser experiencias fronterizas muy similares a la religiosa pero que no terminen de constituir una religión. En todo caso, esa verdadera, el establecimiento de la verdadera y de la falsa religión sería una pretensión normativa que en realidad sería ilegítima para la fenomenología esencial de la religión. En conclusión, ¿con qué me quedo de Scheler? ¿Qué me sirve de Scheler para fundamentar esta filosofía fenomenológica de la religión? Evidentemente es un intento notable y que tiene ciertos logros y avances, pero también nos muestra que hay algunos peligros que debemos de evitar. Y en último término, sigue pendiente la dilucidación trascendental del humano, de qué es lo que permite la condición de posibilidad de estos homo religiosus y de estos homines religiosi. Y es algo que desde lo eterno en el hombre Scheler no hace. Y sin embargo, por la que comentábamos ayer con Marisol, podría a lo mejor estar esa fundamentación desde el ámbito de la antropología filosófica. Por lo tanto, no me queda más que decir que la investigación sobre Scheler no está finalizada y que el proyecto de hacer una filosofía fenomenológica de la religión se queda, por supuesto, de momento abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia, por esta tan interesante exposición. Creo que tiene muchísimos pues puntos que merecen la pena ser conversados, discutidos, realmente muy interesante lo que comenta y también el entusiasmo con que comparte su investigación, o sea, la apreciamos. Entonces, ahora abrimos el espacio, digamos, a las preguntas, como saben ustedes, pueden ser hechas por el chat o pueden ser hechas también levantando la mano electrónica por el micrófono. Entonces acá estamos atentos a ver si ya nos llegan preguntas. A ver, Josael Baltasar Reyes nos dice: me pareció interesante la idea de que hay una clara diferencia entre un Dios personal bíblico y un Dios no personal como Brahma. Pues, muchas gracias, Josael, por su comentario. No sé si la doctora quiere comentar algo. Sí, bueno, es una de las cosas fundamentales en las que yo creo que falla precisamente el planteamiento de Scheler, porque realmente le ofrece una orientación teísta. Luego hay que tener en cuenta, voy a disculparle, porque tampoco quiero ser excesivamente dura, ¿no? Fijaros los años en los que escribe esto, que es una época maravillosa, en fin, muy interesante a nivel intelectual, vamos a dejarlo ahí. En 1918 le escribe este texto y resulta que parte precisamente de la situación actual. Hay que tener en cuenta que en 1917 Max Weber pronuncia también la conferencia de la ciencia como vocación, en la que lo que presenta es el desencantamiento del mundo y que se va a acabar la religión. Y casi el texto de Scheler se puede leer como una respuesta a lo que dice Max Weber el año anterior, porque realmente lo que está intentando es demostrar que no se va a acabar esa religión y que va a mantenerse y que además esa renovación religiosa que se pretende hacer, pues que no va a llegar a ningún lado porque se va a seguir fundamentando en el teísmo, ¿no? Y
Y entonces, claro, hay que tener en cuenta el contexto histórico. Ujú. ¿Qué le falta a Scheller? A Scheller le faltan años de vida. A Scheller le falta el ver lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial, el comprobar la quiebra que supone y cómo cuando se supone que vamos a llegar al fin de la religión, lo que surge es la eclosión de nuevas formas de espiritualidad. Tiene un pensamiento excesivamente occidentalizado, vinculado totalmente a los teísmos y no da opción y no da cabida a otras formas de trascendencia que deberían de tenerse en cuenta. Pues habría que dar cuenta desde una fenomenología esencial de la religión, habría que dar cuenta también de esas otras variedades de trascendencia. Y a lo mejor, al analizar eso desde una perspectiva fenomenológica, somos capaces de establecer diferentes tipos de religión. Pero es algo que no queda hecho, no lo hace él. Ok, muy interesante, muchísimas gracias. Tenemos otras dos preguntas. Está el caro doctor Stefano Santacilia. También en el seminario de Jalapa hay una pregunta, profesor Rubén y profesor Paniel. Entonces vamos a tratar de hacer las cuatro. Empiezo, por favor, con doctor Stefano Santacilia. Buongiorno, dottore. Buongiorno, gracias. Pero estaba, creo, antes el seminario de Jalapa. No sé si quieren... Es que ellos tenían un problema técnico, entonces okay. Bueno, le di la precedencia. antes que todo, pues muchas gracias, Sonia, de verdad, de una claridad que pues creo que todos hemos podido apreciar profundamente. Y un placer, pues, escucharte otra vez. Y tengo en realidad varias preguntas. Me paran ustedes si les parece demasiado. La primera, que es la de $1.000.000, que es precisamente el problema que comparto profundamente. Y yo diría que, pues, digamos, dejando de lado Scheller, ¿no? Pues por no ser ni yo especialista del asunto, entonces todo lo que has dicho lo he aprendido, pero sí comparto totalmente el planteamiento, ¿no? Me encuentro totalmente de acuerdo. Y la pregunta es, pues sí, entonces la búsqueda del trascendental, en este sentido del trascendental, entre comillas, digo, religioso, ¿no? No con referencia a una religión específica, pues implicaría el hecho de que definitivamente la experiencia religiosa no se pueda reducir a ningún otro tipo de experiencia. O sea, que parece a lo mejor entre nosotros una pregunta tonta, pero es una bomba que explota, ¿no? Dentro de la cuestión filosófica. O sea, quisiera saber tu opinión. La primera cuestión, quisiera saber tu opinión sobre esto, porque mi orientación es que precisamente si como me percibo, estoy orientado digamos, en la misma dirección, el problema es y digamos la grande batalla es esta. Y luego son cuestiones con referencia a la reflexión schelleriana, sobre la cual quisiera, digamos, algunas aclaraciones si fuera posible. La determinación atributiva, ¿no? En la cual has aclarado también la dinámica analógica, sí, pues, no, de alguna manera no implica, ese es mi problema, no implica una excesiva racionalización. Me explico por qué. Porque efectivamente me parece que precisamente allá surja luego el problema con las otras experiencias. ¿Por qué? Porque el pasaje de teología negativa a teología positiva lo entiendo perfectamente, pero me parece que la teología negativa se encuentra al principio y al final, precisamente porque también la positiva tendrá que remitir, no solo como raíz, sino también como orientación a algo que se escapa continuamente. Y de hecho, allá el problema con las otras experiencias sería la misma definición de trascendencia, donde, por ejemplo, en el Tao o en unas características del Zen, ¿no? Pues esto más se ve en estudios de fenomenología de la experiencia mística, ellos no conciben esto como trascendente. Para nada, con respecto a la categoría. Y pues la última pregunta es interesantísima la construcción elaborada por Scheller que logra vincular, ¿no?, la cuestión religiosa a la moral. Pero ahí yo tengo un problema que van heredando unos fenomenólogos, que es que ¿dónde acaba la herencia kierkegaardiana? Lo digo así, o sea, entonces no hay salto. Y en cambio me parece que el problema de la trascendencia, precisamente con la paradoja, ¿no?, fenomenológica tan bien subrayada por el doctor Crespo,
pues determine, marque una vez más, ¿no? Subraye una vez más que se dé como un problema y que, pues, me parece que en el cuadro schelleriano no desaparezca, no, para nada, ¿eh? Esto, yo tampoco le quiero quitar valor, pero sí se difumine un poquito. De todas formas, son dudas y, bueno, te agradezco profundamente y la verdad, pues Mariano Crespo y tú me están obligando a recalibrar toda la intervención, porque ya están diciendo todo. Muchísimas, pero mejor, pero de manera mejor. Muchísimas gracias. ¿Contesto directamente, Estefano, o damos paso a más preguntas? Contesto. Como Sí, ¿no? prefieras, o sea, ¿cómo te Como parece? queráis vosotros, por el tiempo, con lo que vosotros me digáis. Sí, puedes contestar y ahí pasamos al seminario de Jalapa. Vale, Estefano, a ver, primera pregunta, en cuanto al trascendental religiosos y el problema de que la experiencia religiosa no se pudiese reconducir a ninguna otra experiencia. Te voy a contestar yo, no te va a contestar Scheller, te voy a contestar yo como yo lo veo y en las cosas en las que yo intento justificar y fundamentar, a veces de forma muy precaria todavía. Espero, ya digo, que esto me va a ocupar toda la vida. Entonces, respecto al trascendental religioso y esa experiencia religiosa, sí, la experiencia religiosa no se puede reducir a ninguna otra experiencia, estoy de acuerdo, pero la experiencia religiosa tiene que estar apoyada sobre un trascendental que posibilita otras formas de experiencia y otras creencias. Entonces, en este punto, el problema es a pensar que el punto de partida y el trascendental es el homo religiosus. El homo religiosus es un modo de ser que se tiene que sustentar necesariamente sobre otro, sobre un trascendental, sobre otra estructura trascendental, que permita esa como una experiencia totalmente genuina y un modo de ser totalmente genuino, pero que también nos va a mostrar otros, porque vamos a ver también que a lo mejor nos encontramos con que hay una diferencia entre el homo religiosus y el homo philosophicus, o el hombre, o aquellos que asumen un ideal estético, ¿vale? Entonces, lo que hay es que dilucidar el trascendental para poner a la religión exactamente en el punto en el que sea junto a otras experiencias y a otras manifestaciones, ¿vale? Respecto a lo de la determinación atributiva, dices que si no implica una racionalización excesiva, la implica. Obviamente esa determinación atributiva, ese pasar de una esencia que se muestra como algo inefable, y es que además recupera a Otto totalmente, como lo inefable, lo que no podemos conceptualizar, pero lo que muestra y lo que pone de manifiesto y lo que a mí sí que me gusta mucho es que esto, que no podemos conceptualizar, de repente como que tenemos la tentación de que hemos visto el abismo y tenemos que asomarnos por él y a partir de ahí creer en algo. Y conceptualizar es también creer. O sea, esa creencia es una conceptualización. Pero sí que estoy de acuerdo contigo en que al final cualquier teología positiva debería devolver a una teología negativa, en el sentido de que se tenga por una teología posible y no la única. Y de esa forma promover el diálogo religioso, el respeto entre las religiones y no ningún tipo de dominio religioso por parte de una ideología determinada, ¿no? Y respecto a lo de vincular la ética, moral y religión, a mí me gusta mucho la propuesta de Scheller de que se acceda a lo santo a través de la estructura valorativa del ser humano. Algo de eso tiene que haber, efectivamente. Yo creo que algo de eso tiene que haber. Y obviamente cuando nosotros aceptamos, cuando hablo yo de religación, utilizo el término para explicar esa fuerte ligación, esa necesidad de que justo aquello que nos trasciende es justo lo que nos está dando sentido. Por lo tanto, en esa donación de sentido, ahí obviamente hay una dependencia de valores. Lo que pasa es que a mí, más que adentrarme en esa cuestión, lo que sí que me gusta es comprobar que al final Scheller está dentro del ámbito de la filosofía de la religión moderna, porque realmente ha prescindido de esas fundamentaciones metafísicas y está dando forma a una nueva prueba, a una nueva fundamentación que viene determinada por no por la filosofía teórica, sino por la filosofía práctica, por la moral, por la ética. Entonces, pero también son cosas, insisto, que todavía yo tengo ahí que estoy barruntando y que, bueno, te habré contestado de aquella manera, pero tendremos oportunidad de seguir discutiendo, lo supongo. Muchísimas gracias. Entonces ahora pasamos a las siguientes preguntas, a la pregunta que tenían en el seminario de Jalapa. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Sonia, por la ponencia que ha tenido para bien compartirnos, y agradecemos también al profesor Paniel que nos ha invitado a ser partícipes de este Congreso de la Religión. Mi pregunta es sencilla. ¿Cuál es la diferencia entre
fenomenología de la religión y la teología, ya que usted mencionaba al principio del compartir que había una diferencia, que hay que no caer como en esa, quererlos comparar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto también tiene mucho que ver con mi propia orientación y la comprensión que yo tengo de la filosofía de la religión, ¿no? Yo creo que es absolutamente necesario diferenciar teología de filosofía. La teología es un conocimiento, es un saber sobre Dios y hace uso de armas propias de la filosofía. Tiene una fundamentación metafísica, tiene toda una serie de argumentaciones que tienen toda su validez y todo su rigor, pero la teología siempre parte de una creencia determinada. La filosofía de la religión no tiene por qué. O no debe en cualquier momento, y incluyo dentro de la fenomenología también la fenomenología. Es decir, podemos partir de una creencia, por supuesto, pero la argumentación y la estructuración debe de dar cuenta de cualquier tipo de creencia religiosa. Por lo tanto, no puede estar vinculado a una teología concreta. Es necesario que se abra. Por supuesto, la filosofía y la fenomenología de la religión pueden ser muy útiles para la teología, para darle nuevas armas, nuevos razonamientos, pero la teología siempre asume y siempre parte de unas creencias particulares que en la filosofía y en la fenomenología no están prohibidas, y esto es muy importante, porque con todo el giro secular y todas estas cosas parece como que la religión es un pensamiento de segunda clase y que no debe de entrar dentro del discurso filosófico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que hay es que marcar esa diferencia que hace Scheller, y eso lo hace muy bien. Dice, hasta aquí lo que llega a la fenomenología. A partir de aquí ya hago una teología positiva, y esa teología positiva tiene creencias concretas que están totalmente legitimadas y que se pueden incluir en el discurso, pero que no deben de funcionar como presupuestos de los que partir. Insisto que es una forma también muy personal de entender la filosofía de la religión, y en esto tengo que decir que la orientación de Manolo Feijó me ha calado inmensamente. Muchísimas gracias. Todavía una pregunta, ¿hay algún lugar donde se pueda seguirse a la ponente su trabajo o escritos? Sí, hay una primera investigación que se llama así, hacia una filosofía fenomenológica de la religión. Están abiertos, está publicado en Investigaciones Fenomenológicas, es del 2020, y es como el planteamiento. Y espero ahora poder ofrecerla de Scheller, claro. Muy bien. Ahora seguimos entonces con la pregunta del doctor Rubén Sánchez. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Sonia, muchas gracias. Yo quiero unirme a las felicitaciones. Una exposición muy clara, muy puntual, muy ordenada. Bueno, te he visto exponer antes y sé que este es tu estilo particular, y bueno, felicitarte por ello. Ahora, intentaré ser muy puntual en dos cosas. La primera, muy bien, este esquema muy ilustrativo. Me parece que cuando hablamos de la reducción eidética, del descubrimiento del noema, todas estas experiencias, o bueno, el polo correlativo al que apunta, ¿no? Tanto Schleiermacher, Otto, Van der Leeuw, etcétera, bueno, del infinito a lo totalmente otro, me parece que como polo, como noema, como sentido, apuntan a la misma realidad, aunque los nombres que utilicen sean distintos, pero tú estarías de acuerdo conmigo que cuando estamos ya en la reducción fenomenológica, en la comprensión, como le llamas tú, en el otro polo de la noesis, me parece que se trata de distintas experiencias. Entonces, lo que yo quiero proponerte, porque lo he escuchado a lo largo de la presentación, es que en lugar de hablar de la experiencia religiosa, no hay una experiencia religiosa. Quizás haya una que sobresalga y destaque por encima de otras, pero me parece que es más apropiado hablar de experiencias religiosas, porque de la misma manera esto daría pie a hablar de distintas también religiones y de distintas formas de relacionarse o de distintas formas de religación. Solo es una propuesta, quizás es una acotación mínima, pero quería señalar hacia esto, ¿no? Lo segundo quizás es más problemático, porque yo comparto la tesis de que el fenómeno religioso es, si tú quieres, propiamente humano, y que es algo que permite distinguir al ser humano de otras realidades. Sin embargo, cuando tú introduces en tu esquema la necesidad de una reducción trascendental, más las otras dos reducciones, introduces un concepto bastante problemático de la fenomenología
husserliana, a la que no te has querido adherir del todo, pero que la has metido aquí y que no deja de causar un problema, que es que si hay que entender, y tú sabes que esta crítica, bueno, es la discusión que tiene Antonio Sirión con Javier San Martín, y es si la subjetividad trascendental hay que entenderla solamente como subjetividad humana, como ser humano y desde un punto de vista antropológico. Si ese es el sentido, entonces lo que tú estás planteando desde la subjetividad trascendental y el fenómeno religioso tiene pleno sentido y plena legitimidad y todo. Pero si la subjetividad trascendental tiene un sentido más amplio y hay que llevarlo no solo, y no hay que reducirlo solo a los seres humanos, sino que hay que entender la subjetividad trascendental también como subjetividad animal, entonces parece que la subjetividad trascendental tiene un sentido mucho más amplio y que ya no se ve claramente cómo el fenómeno religioso podría tener cabida dentro de esa subjetividad ampliada, ¿no? Espero ser claro con la pregunta que quiero formular, porque además veo que es un gran problema, ¿no? O sea, si los animales también constituyen el mundo y lo constituyen además con cierto sentido, cierta validez, ¿qué lugar hay entonces esta religión y esta religación en la subjetividad trascendental animal? Gracias. Bien. Bueno, lo primero, respecto a lo que me dices de que no hay una experiencia religiosa, sino muchas experiencias religiosas porque hay esa forma de vincularse, de religarse, es variada, tienes totalmente toda la razón. De hecho, es precisamente lo que nos podría dar también pie a conceptualizar las diferentes formas de religión. O sea, que eso estoy totalmente de acuerdo, pero no solo lo hablo en la noesis, también, o sea, no solo me parece aplicado a la noesis y a esa intencionalidad, sino también al noema. Por eso os dije trascendencia y dejo ahí trascendencia porque habrá que ver exactamente qué es esa forma de trascendencia. Porque en la actualidad hay muchas formas de conseguir la trascendencia e incluso se entiende una trascendencia dentro de la inmanencia. Entonces, es una conceptualización que hay que revisar mucho y tener en cuenta que, bueno, que yo utilizo trascendencia, pero que no me estoy quedando vinculada tampoco a ninguna de las nociones fundamentales ni claves, sino que lo que hago es un poco intentar recoger qué es eso que están intentando manifestar diferentes autores. Respecto a lo del trascendental y la reducción fenomenológica y la reducción trascendental, es que esta discusión yo también la he tenido con Antonio Sirión a raíz de Charles Taylor. Entonces, por eso he dicho que no quería meterme en Husserl, porque yo no soy una especialista de Husserl ni de la fenomenología husserliana. Y yo siempre que estamos en estas fenomenologías trascendentales me siento un poco desbordada. Toda yo. Entonces, ¿qué pasa y qué es lo que hace? Yo lo hago desde otra forma de comprender la fenomenología, que es la que hace Charles Taylor, y es una comprensión mucho más amplia de la fenomenología. Y entonces nosotros, que es lo que apuntaba también ayer Mariano Crespo, no ser tan estrictos a la hora de entender ni la fenomenología, ni el método fenomenológico, ni lo que es propiamente un fenómeno. Entonces, cuando yo hablo de la reducción trascendental, busco el trascendental humano, pero me quedo como Taylor, que nunca jamás avanza hacia esa subjetividad trascendental. No intenta hacer esa compilación y esa... Entonces yo he discutido esto con Antonio, porque Antonio me dice que entonces no es fenomenología trascendental. Digo, bueno, pues no lo será. Es posible que no lo sea. Pero entonces, en esta forma que es un poco más laxa, más relajada de entender la fenomenología, sin necesidad de llegar a esa subjetividad trascendental, lo que estoy buscando es una estructura que es peculiar al ser humano. Sin llegar luego a decir, compilo todas las estructuras del ser humano, creo una subjetividad trascendental y empiezo a preocuparme de si se la aplico solo al ser humano o si ya vamos más allá en la aplicación a los animales. Me quedo un poquito más acá, pero es porque autosoluto desconocimiento e incapacidad a responder a ciertas preguntas. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a profesor Paniel Reyes Cárdenas, que también tiene una pregunta. Bienvenido, profesor Paniel. Gracias, doctora Libby. Muchas gracias, profesora Sonia. Qué interesante, fascinante presentación. Yo quería preguntar, a propósito del material con el que trabajó Scheller en estos documentos y hablando un poco en términos generales de la fenomenología de la religión, recuerdo esta descripción que hace William James en Las variedades de la experiencia religiosa sobre las características de la experiencia religiosa y bueno, son que es inefable, que es noética, que es transiente y que es pasiva.
a mí me suena a que este material podría de alguna manera describirse como un tipo de fenomenología de la religión. Mi pregunta es si hay alguna influencia de este material en el trabajo de Scheller, y además qué lugar ocupa en un proyecto de fenomenología de la religión este tipo de análisis. Gracias. Por supuestísimo, las variedades de la experiencia religiosa de James es un trabajo de fenomenología de la religión, está inserto totalmente, tendría cabida, es una de mis constantes pendientes porque además lo he trabajado a través de Charles Taylor, porque Taylor pronuncia las conferencias Gifford justo un siglo después de James, y entonces hace una revisión y le hace una crítica de James con la que yo no estoy de acuerdo. Y entonces estáis siempre como pendiente de volver a James y de analizarle bien, o sea que entra y tiene totalmente cabida. Y respecto a la influencia de James sobre Scheller, pues fíjate que al principio de todo, en el prólogo de la segunda edición, él hace como una alabanza a la cantidad de trabajos que han salido en los últimos años y que ponen de manifiesto esa necesidad, esa sensación, ese interés que se muestra hacia precisamente la cuestión religiosa y el acto religioso. Y hace un desarrollo de muchos, pero James no está. Al final, y a lo largo de su trabajo, en su obra está presente constantemente Otto, y es verdad que al principio hace una recopilación de varios autores que además me resultó muy interesante porque la mitad de ellos yo ni los conozco, y la verdad es que la mayoría son trabajos en alemán que no están ni traducidos, entonces esto para mí ya es un problema porque el alemán cero. Entonces, pero sí que me ha puesto en la pista de otros autores que por las mismas fechas estarían trabajando lo mismo, y curiosamente William James no está. Así que no podría decirte si efectivamente existe esa conexión James-Scheller o si es una de esas fuentes ocultas que a veces no se quieren reconocer o citar, pero lo buscaré y lo tendré en cuenta también, por supuesto. Gracias. Sí, con relación a eso quisiera decir algo, el tema de las fuentes, a ver, estudiando un otro tema en William James, justamente porque es el autor que estamos mencionando, pues justamente acabo de criticar en un artículo, fue hecho un estudio cienciométrico, que es una nueva técnica de estadística para buscar fuentes, de distintos temas, y una de las fuentes, de los autores centrales en el tema que estoy trabajando de psicología es William James, y es justamente el autor que no aparece como fuente, y han hecho una investigación exhaustiva en Web of Science, supuestamente, con todo el material que tiene Web of Science, que es un material que parte, desde hace muchos siglos atrás, o sea, de forma retroactiva, ¿no? Entonces, no sé, me llama la impresión, o sea, nada más es una intuición, ¿no? Pero yo digo, ¿qué pasa con obras de James? Que a lo mejor, él sí ha sido significativo para algunos temas, pero al final cuando uno va a hacer un trabajo de fuente bibliográfica, no aparece. Entonces yo no sé si acá estamos abriendo una posible ventana en términos de dificultad, o si efectivamente no estaba presente, pues, ¿no? Pero nada, solo puntualizo esto, en fin. No quiero extenderme más, ya vamos adelante con el tiempo. Quiero solo agradecer muchísimo sus preguntas y la ponencia de la doctora Sonia. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a hacer llegar a su correo su constancia de participación. Y nada más cedo la palabra ahora al próximo moderador, porque tenemos al siguiente ponente, al profesor doctor Rubén Sánchez, nuestro anfitrión. Entonces, nada, pues que siga la próxima presentación. Muchas gracias, y Rubén, perdona que te he comido tiempo.